Llevo 3 años en la facultad, este es el tercer curso que he estado haciendo y estoy enseñando Antiguo Testamento. 1, 2 y 3, porque está partida en 3 bloques de 6 créditos. Llevo 15 años en el pastorado. Estuve 8 años sirviendo en la Iglesia del Redentor en Sabadell, que es una de las 3 iglesias bautistas de Sabadell, en Barcelona, y ahora llevo aquí 6 años en la primera iglesia bautista de Madrid. Mi experiencia pastoral es un desafío constante, pero muy feliz. Siento mucho la vocación y me encanta lo que hago. Puedo decir que a mí me encanta mi trabajo. En mis clases me gusta mucho enfatizar que todo lo que estudiamos y aprendemos, incluso cuando pueda sonar denso como el Antiguo Testamento, tiene una aplicación pastoral. Y me encanta conectar lo que estamos estudiando con la realidad de las personas y la realidad de las circunstancias que nosotros nos encontramos en la iglesia. Así que siempre intento añadir en algún momento como ese clic, ese check de cómo repercute esto en la pastoral. Observo en los estudiantes de teología ganas de prepararse. Las personas que vienen a la facultad son personas que quieren tener una formación seria, potente, y la inquietud de servir. También es cierto que observo también la necesidad de que más personas se preparen para el ministerio. Aquello de que la mies es mucha y los obreros son pocos, yo creo que se hace muy real y que lo vemos en nuestra facultad y en general en las facultades, ¿no? Y la necesidad de formarse mejor, de tener una formación a la altura de lo que hoy nuestra sociedad nos pide, porque es una sociedad muy compleja y diversa, y yo creo que el reto de ser pastor o de servir en las iglesias, en cualquiera de los ministerios, también exige hoy en día una formación adecuada a la altura del desafío que supone. En el Antiguo Testamento yo creo que podemos estudiar las líneas de investigación de cara al final del grado. Puede estar relacionadas con la trama narrativa del Antiguo Testamento, que es una de los estudios que hoy en día se hacen, sobre el tema también de la crítica textual, la composición de los textos, una revisión, valoración y aplicación de las teorías clásicas, de las teorías del siglo XIX, y poder analizarlas incluso a la luz de los nuevos descubrimientos que hay, también puede ser algo muy interesante. Temáticas más concretas a veces, como el tema de la violencia en el Antiguo Testamento o de la cristología del Antiguo Testamento, nos pueden ayudar también. Yo creo que el Antiguo Testamento da para muchos temas, lo que sí que creo que también a veces son un poquito más difíciles de tratar, y a veces requieren pues un poco de trabajo, no son los más llamativos a priori. Por ejemplo, algo muy interesante me parece los profetas, la vocación de los profetas o todo el mensaje de los profetas y cómo conecta eso con nuestra realidad actual incluso, ¿no? Pues si pudiera darle un consejo a los nuevos estudiantes, sobre todo serían un par de ellos. Primero, humildad para estudiar la palabra de Dios y para el servicio en la iglesia en general. Yo creo que siempre está bien hacerlo desde la humildad, desde el reconocer que uno es pequeño delante de la grandeza de Dios, ¿no? Y también delante de la misión que tenemos delante. Y luego también daría el consejo de intentar no ser demasiado dogmáticos. A veces creemos o nos pensamos en posesión de la verdad absoluta y eso nos traiciona. Entonces entender, decía un profesor mío, que cada uno tiene su herejía, pero no tanto que seamos herejes, pero sí que a veces cada uno podemos tener perspectivas diferentes sobre un tema y que eso no invalida, o sea, no nos hace estar fuera de, sino que realmente pues el diálogo, el entender, el escuchar otros puntos de vista, otras maneras de hacer hermenéutica y de leer los textos, al final nos enriquece. Entonces yo, sobre todo, la humildad y el no ser dogmáticos excesivamente, yo creo que nos ayuda en el estudio de la Biblia. De hecho, cuando vas al seminario, a la facultad, con los diferentes profesores que vas a tener, vas a romper algunos moldes y algunos esquemas que tenías antes de llegar allí.
pues a los nuevos pastores que se están formando, sobre todo les diría que amen a las iglesias en las que están sirviendo y que las entiendan, porque algo muy importante es que cuando uno llega a una iglesia, pues al final el pastor que llega es el nuevo realmente, pero la iglesia lleva funcionando 10, 20, 50 o 100 años, ¿no? Entonces, amar a la iglesia, entenderla y evidentemente con lo que uno lleva, porque uno trae algo también, ¿no? Pues poder sumar eso de manera de que la comunidad mejore, ¿no? Pero siempre un poco entendiendo la idiosincrasia del lugar donde se está. Yo creo que eso es muy importante y que en este tiempo que nos toca vivir, de iglesias muy plurales y muy diversas, el ejercicio de entender cómo son nuestras comunidades locales, que cada comunidad es diferente, yo creo que es un esfuerzo importante, pero que también luego aprovecha mucho en el ministerio. Bueno, yo no creo que lo hayamos dejado de lado el Antiguo Testamento, yo creo que se predica tanto del Antiguo como del Nuevo, sí que es cierto que normalmente con más asiduidad se predica de los Evangelios, de Jesús, o también hoy en día se hace mucho énfasis en las cartas de Pablo. Me gusta empezar la asignatura en el primer semestre con la historia de Marción. Marción fue un hereje cristiano que seguramente de buena fe y de buena voluntad, como no entendía al Dios del Antiguo Testamento, se cargó de un plumazo el Antiguo Testamento y se quedó con los Evangelios y las cartas de Pablo. Entonces es interesante porque sin el Antiguo Testamento, o sea, si solo nos fijáramos en el Antiguo Testamento seríamos judíos, sin el Nuevo, pero si solo tuviéramos el Nuevo y perdemos el Antiguo seríamos herejes como Marción, ¿no? Entonces yo creo que es interesante el poder conectar el Antiguo con el Nuevo, ¿no? Y poder leerlo desde la perspectiva cristiana, ¿no? Desde la perspectiva de Jesús, pero poder leer y conocer el Antiguo Testamento. No reducirlo a esas historias solo de escuela dominical, que a veces parecen un poquito, pues, la historia de Sansón, la historia de David, la historia de Noé, y a veces parece que un poco lo simplificamos, sino ver todo el mensaje que hay, ¿no? Y yo creo que para eso la profundización en lo que nos explica, en las culturas, en la época en la que tiene lugar, cómo se forman los textos, cómo se forma incluso la religión judía, ¿no? Y todo el proceso que vive, yo creo que eso nos enriquece mucho, ¿no? Y luego nos da una perspectiva nueva del Nuevo Testamento también. Y para muestra un botón, Jesús lo citó casi 200 veces el Antiguo Testamento, con lo cual el propio Jesús y los apóstoles le dieron gran valor a los textos que estaban en las Escrituras. Con lo cual yo creo que, no creo que lo hayamos perdido, pero creo que sí que hay que enfatizar la importancia que tiene desde una lectura cristiana.